Buenos días, profesora. Somos Paula Borkowski y Antonia Villarroel, y el día de hoy le vamos a hablar acerca del positivismo del siglo XIX en el contexto del surgimiento de las ciencias sociales. Comenzaremos con la contextualización histórica del positivismo. Mi compañera Pau le va a hablar respecto a este tema. Las ciencias sociales nacen a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, producto de los conflictos desarrollados en este último periodo, tras el estallido de un cúmulo de problemas que se formaron a través del desarrollo histórico, donde el orden social comenzó a ser una preocupación, de la mano con el surgimiento de las ciencias modernas y la ruptura que se produjo respecto a las antiguas formas de conocer con las nuevas formas de entender el conocimiento en sí. Bajo un contexto político-social capitalista, donde germinaron nuevas clases sociales como la burguesía y la clase obrera, se comienzan a tensionar y a cuestionar el orden establecido del sistema, y surgen distintos movimientos sociales que apuntaban a un pronunciamiento revolucionario. Es por esto que hitos históricos europeos como la Revolución Francesa de 1789, las revoluciones de 1820, 1830 y 1848, junto a la Comuna de París de 1871, delimitaron el surgimiento de las ciencias sociales bajo el marco de la Revolución Industrial, donde apareció la idea de la fábrica como una unidad productiva. Esto trajo consigo una serie de ideas que contribuyeron aún más a la preocupación sobre lo social, como lo fue la noción de pujar por un cambio, junto a las promesas de libertad, igualdad y fraternidad que las revoluciones mismas encarnaban, y que al mismo tiempo chocaban con las condiciones de vida y trabajo existentes en ese contexto histórico. Sobre todo, la idea de las libertades individuales. Y es desde aquí que nace la necesidad de estudiar y entender a lo social como un fenómeno conjunto, yendo más allá de los sujetos como individuos. Junto a la aparición de la cuestión social, se comenzó a cuestionar cómo darle una solución a los problemas sociales y a los conceptos de organización y orden social que fueron tomando relevancia. Y bajo el contexto anteriormente descrito, donde aparece la idea de ciencias sociales, lo social toma posición dentro del estudio científico, donde se demostraba una preocupación por el progreso social, tanto material como moral. Con esta nueva pretensión de estudiar los problemas sociales desde la ciencia, es que aparece la sociología, dentro de una postura que buscaba entender lo social a través de una metodología científica. Sus principales exponentes fueron Augusto Comte y Émile Durkheim, que plantearon una sociología positivista, junto a Karl Marx, que tenía un enfoque crítico de la sociología, y Max Weber con la sociología comprensiva. Dentro de este contexto de búsqueda por explicar de manera científica aquello que es de carácter social, es que surgen las primeras ciencias sociales consolidadas, entre ellas la sociología. Durante sus inicios en el siglo XIX, la sociología era de carácter positivista y, como fue mencionado anteriormente, tenía por exponentes principales a Augusto Comte y Émile Durkheim, considerados a su vez como los padres de la sociología, entendiéndose el positivismo como una corriente filosófica que se preocupa y su obsesión es distinguir qué es científico y qué no. Por lo que esta etapa de la sociología se ve influenciada a la vez por una corriente cientificista que propone basar sus observaciones y estudios en datos y hechos que podemos verificar y ver reflejados en la realidad. Augusto Comte, impulsado por su rechazo a la metafísica como filosofía especulativa, escribe Curso de Filosofía Positivista en el año 1830 y Tratado de Sociología en 1842. Textos en que propone que el mundo y la sociedad deben explicarse en torno a aquello que podemos ver y comprobar, y no en especulaciones. Explica además que los conocimientos que adquirimos a través de la sociología positivista deben basarse en el estudio de hechos positivos, de los cuales deben derivarse hipótesis verificables y no meras especulaciones. De esta forma, y a partir de ello, es que podemos establecer leyes que permitan explicar el mundo social y que permitan de alguna manera predecirlo para así poder actuar sobre él. Este último punto se refiere a que aquello que podemos conocer a través del estudio de estos hechos comprobables debe convertirse en una ley universal que termine por generalizar las cosas y así predecir el desarrollo de estos fenómenos para comprender de mejor manera el funcionamiento y orden de la sociedad en que vivimos. Por otro lado está Émile Durkheim,
quien acoge varias de las ideas propuestas por Comte y escribe Las reglas del método sociológico en el año 1895, libro en que expresa la necesidad de encontrar un método para estudiar los hechos sociales. Se aboga a esta última idea y describe que los hechos sociales como algo que describe los hechos sociales como algo que no proviene de los individuos, sino que la sociedad existe como un ente que propasa y precede nuestras individualidades, o sea que existe por sí misma y a la que tenemos que adaptarnos como forma de sobrevivencia. Durkheim dice, un hecho social es toda manera de hacer, fija o no, susceptible de hacer sobre el individuo una cohesión exterior. Este autor postula además que los hechos sociales deben ser considerados como cosas, reducirlas a un objeto de observación y análisis. La corriente positivista del siglo XIX generó una serie de reacciones, tanto dialogantes como contraponentes, con respecto a su postura teórica sobre las ciencias sociales y cómo éstas debían ser estudiadas. Primeramente, corrientes como la hermenéutica y la fenomenología, junto a la sociología comprensiva de Max Weber, abren un espacio de discusión epistemológico y crítico respecto a la manera de entender los hechos sociales como cosas estudiables, al plantear que estos no pueden ser tratados de esta manera porque hablar de lo social implica la existencia de personas que son sometidas a un estudio y que no se comportan de la misma manera que las cosas estudiadas por las ciencias naturales. Por el contrario, asumen que los seres humanos no tienen un comportamiento lineal ni estable. Estas corrientes discrepan también con el positivismo al plantear que los seres humanos son poseedores de psique y subjetividad, que cada uno tiene un punto de vista respectivo a lo que sucede en su entorno y en la sociedad, y que esto no puede ser ignorado ni obviado al momento de estudiar los hechos sociales, sino que debe ser considerado como un conjunto, porque no es posible aislar al ser humano de su experiencia propia, ni de sus infinitas variables. Al exponer que la naturaleza estudiada por las ciencias naturales no cuenta con un mundo interno inherente al ser, afirman que dada la complejidad de este mismo, lo social no puede ser analizado o estudiado con las mismas herramientas y metodologías que las ciencias tradicionales utilizan. Y además manifiestan que, hasta como investigadores de los hechos sociales, uno es partícipe de la sociedad que estudia, y que por lo tanto no existe esta objetividad planteada por el positivismo, porque se quiera o no, todo estudio es abordado desde un punto de vista, y el investigador no solo actúa como un observador externo. Y es en este sentido que Weber plantea dos puntos centrales que son ignorados por el positivismo, y son muy importantes para la sociología comprensiva. Y estos son los conceptos de comprensión y de sentido. Sobre ello, el autor acentúa que lo lógico es alcanzar una comprensión de los hechos sociales a través del sentido que las personas le dan a sus acciones, y hace una distinción entre esto y simplemente observar. De la misma manera, discrepa con el positivismo al exponer que, al contrario de lo que esta corriente expresa, no son posibles las leyes generales en temas respectivos al estudio de los seres humanos, sino que solo hay cabida a regularidades. Por otro lado, el positivismo del siglo XIX encuentra un espacio de diálogo con el positivismo lógico del siglo XX, pues este último halla inspiración en algunos de los postulados del primero, al retomarlos y encontrar sus bases en ellos, además de extremarlos. El positivismo lógico plantea la idea de que la ciencia debe basarse en hechos contrastables y verificables por la experiencia, a través de un razonamiento de tipo inductivo. Al igual que el positivismo del siglo XIX, no le es importante el contexto de descubrimiento de una hipótesis, pues le es externo al proceso científico. Más, su contexto de justificación pasa a ser valorativo al preocuparse del cómo se fundamenta si la hipótesis es científica o no. Del mismo modo, expresa una preocupación por el lenguaje que va más allá del positivismo del siglo XIX, al tratar de desarrollar un lenguaje que les permita diferenciar lo que es una hipótesis científica y lo que no. Además, buscan crear enunciados que sean contrastables, ya que para que el positivismo lógico solo algo es verdadero y significativo si se puede contrastar mediante la experiencia. Este lenguaje debe ser preciso y debe establecer criterios de verdad que permitan definir qué es verdadero y qué es falso. Y para finalizar está el falsacionismo,
que tiene por exponente a Karl Popper, filósofo, matemático y físico que ejerce el racionalismo crítico. Este autor propone la idea del problema como motor en la adquisición de conocimiento y le da un rol de mayor importancia a la teoría sobre la experiencia en la construcción de lo científico, a diferencia del enfoque que plantea el positivismo, aunque no lo desconoce, y plantea un rol más activo en este. Además, critica la certidumbre que plantea la ciencia tradicional y llama a movilizarse en búsqueda del conocimiento y no esperar que éste llegue a nosotros. Y bueno, basándonos en las ideas positivistas de Durkheim respecto al orden de la sociedad como un ente predispuesto e inamovible que traspasa nuestras individualidades, nos vamos a acoger a ella presentando el ejemplo actual respecto a lo que significa el género en su binarismo dentro de la sociedad. Desde el momento en que nacemos, llegamos para incorporarnos en una sociedad cuyas normas y lógicas ya están predispuestas y nos preceden a tal grado que si queremos formar parte de ella, debemos acostumbrarnos y adaptarnos a este ritmo para así poder sobrevivir y no ser excluidos. La idea de género está muy arraigada a nuestro modo de pensar y vivir, al fundamentar su sentido en lo biológico y reproductivo del cuerpo humano, entre hombre y mujer, y al ser un concepto que ignora el sentir individual y la capacidad que el ser humano tiene para autodefinirse junto a la autonomía de cada uno sobre sí mismo. Esta concepción binaria del ser está tan arraigada en las personas y el colectivo que en una sociedad es muy difícil concebir y aceptar como válidas otras formas de identificación que surgen desde la subjetividad de cada uno, formas que no entran en sus parámetros tradicionales y se hace casi imposible desentenderse o desligarse del esquema que imponen, como sucede por ejemplo con las personas no binarias o transexuales, que al no querer obedecer o no encontrarse en las normas de género tradicionales se ven discriminadas y hasta incluso aisladas de la sociedad. Estas normas de género se ven reflejadas en todos los ámbitos de nuestras vidas, en el comportamiento, en el carácter, formas de vestimenta, los colores que usamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, hasta incluso influyen en nuestras opiniones y lenguaje corporal. Y en este sentido el género no es algo que nosotros elijamos o que se nos dé la oportunidad de cuestionar o decidir, sino que es algo que trasciende a lo universal. Es y ha sido históricamente en todo el mundo sin distinciones. Por lo que entonces podemos comprender que el género constituye un ente social que nos antecede y escapa de nuestras acciones como individuos, y es esa la idea que Durkheim pretende abordar y proponer, es decir, estudiar la sociedad como un conjunto que va más allá de nuestras individualidades. Y aquí podemos ver las referencias en que nos basamos, que vendrían siendo la clase 8 y la clase 9. Y eso, muchas gracias por escuchar.